Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Milton Ayala. Soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica en el curso Sistemas Dinámicos. El siguiente es un trabajo de la etapa 1, donde hablaremos de la modelación del sistema dinámico en el dominio del tiempo. Entonces, para este caso tenemos un circuito RLC, ¿sí?, que está alimentado por un voltaje directo de alimentación y a que vamos a llamar entrada, y tiene una variable de salida voltaje en la bobina L, ¿sí? Los datos nos los da la guía: resistencia igual a un ohmio, conductancia igual a 3 Hz, capacitancia igual a 2 faradios y corriente en la resistencia igual a un octavo de la corriente del condensador al cubo. Bueno, empezaremos distinguiendo a través de las leyes de Kirchhoff las mallas y nodos que tiene este circuito. Entonces, como podemos ver en primera instancia, este circuito, partiendo desde la fuente, encontramos una primera malla, que es la malla que conforma la resistencia y la capacitancia RC. Siguiendo el camino, encontramos una segunda malla, que es la que conforma el voltaje de entrada, el condensador y R1. Y luego encontraremos una tercera malla que los conforman R1 con L. También podemos apreciar que en el circuito encontramos un nodo, que es ese que está acá, este nodo, que nos une esta malla con esta tercera malla. Listo. Teniendo en cuenta la malla, formulamos ecuaciones en función de voltaje de condensador y corriente bobina, donde decimos que el voltaje en condensador SE es igual a 1 sobre C sobre la integral de la corriente en el condensador. Derivamos en respecto al tiempo y tenemos que la derivada de 1 sobre C integral de la corriente dt sobre el dt es igual a 1 sobre C sobre la capacitancia por la corriente del condensador. Listo. Si reemplazamos valores, decimos que C es igual a 2F, entonces nos quedaría un medio de IC. En la malla 2 tenemos que ET, ¿sí?, es igual, o sea, voltaje de entrada es igual a voltaje de condensador más el voltaje de R1. R1, si la comparamos, el mismo voltaje R1 es el voltaje que pasa por L, y necesitamos trabajar siempre con voltajes de L o voltajes de C, corrientes de C o corrientes de L. Entonces decimos que R1 es igual, el voltaje que hay en R1 es igual al voltaje L porque están en paralelo. Entonces esto nos queda de la siguiente manera: R1 es igual a L y LL, o sea, el voltaje L es igual a la conductancia, la derivada de la corriente de la inductancia sobre el tiempo. Entonces, reemplazando, tenemos que el voltaje de entrada va a ser igual a la corriente del condensador más la inductancia derivada de la corriente de la bobina sobre el tiempo. Haciendo los reemplazos, tenemos que la derivada de la corriente sobre el tiempo es igual al voltaje de entrada sobre L menos el voltaje del condensador sobre L. Reemplazando L, que sabemos que es 3H, tenemos que es el voltaje de entrada sobre 3 menos el voltaje del condensador sobre 3. Esta ecuación es importante porque es la primera ecuación diferencial que encontramos en el circuito. Listo. La malla 3 nos dice que el voltaje de la resistencia es igual al voltaje de la inductancia, como ya lo hemos visto. El voltaje que hay acá en la resistencia es igual al voltaje que hay acá en la inductancia, ¿sí?, porque están en paralelo. Lo que nos quiere decir que R1 es igual a EL. Si hacemos el reemplazo, decimos que L, o la inductancia, por la derivada de la corriente sobre el tiempo. Reemplazando L, que es 3, entonces tenemos que 3 derivada de la corriente por el tiempo, y encontremos la tercera ecuación de la tercera malla. Bueno, la ecuación 4, la del nodo, nos dice que la corriente de la resistencia más la corriente del condensador va a ser igual a 3 veces la corriente
de la inductancia BL, o sea que este es el voltaje de R1 más la corriente en la bobina, ¿sí? Como la ecuación 1 decimos que un medio de IC es igual a DEC sobre DT, entonces reemplazamos. Decimos que IC es igual a 3 de ID sobre L sobre T más IL menos 1 octavo C, dejando libre la condensador, la ecuación de la corriente de condensador. Teniendo ya la corriente de condensador libre, aplicamos la fórmula anterior de 1 medio por IC, ¿cierto? Que es la corriente el voltaje de condensador medio por IC, lo que nos da como resultado que 1 medio por 3 de I de L sobre dt más IL más 8C. Reemplazando y haciendo álgebra de ecuaciones, tenemos que la derivada del voltaje condensador sobre el tiempo es igual a el voltaje de entrada sobre 2 menos el voltaje de condensador sobre 2 más la corriente de la bobina sobre 2 menos un 16 del voltaje condensador al cubo. Teniendo las 6 ecuaciones básicas, podemos modelar el modelo matemático del sistema no lineal, que sería igual a la corriente de entrada, que es lo que la corriente, el voltaje de entrada, ¿sí? Nos dice acá, volvamos acá, el voltaje de alimentación ET, vamos a averiguar la ecuación para ese voltaje, y el voltaje de la bobina L. Entonces, la ecuación lineal para esas dos, tenemos que esta EL, aquí me faltó, E es igual a la derivada de la corriente L sobre el tiempo, que sería igual al voltaje de entrada sobre 3 menos el voltaje de condensador sobre 3, ¿cierto? Y para igualar el voltaje de entrada, el voltaje de condensador, ¿verdad? Tenemos la ecuación de anterior, que sería el voltaje de entrada sobre 2 menos el voltaje de condensador sobre 2 más la corriente de la bobina sobre 2 menos un 16 el corriente de condensador al cubo. El modelo matemático linealizado, pues acá como no tiene, debemos recordar que el linealizado quiere decir que es una ecuación de primer nivel. Acá como esta no tiene cuadrados ni cubos, es una ecuación de primer nivel y la dejamos quietica. Para la segunda ecuación, si vemos que S lo tenemos al cubo, entonces tenemos que aplicarlo cuando vale 0, ¿cierto? Entonces, haciendo elaboramos cuando S igual a 0, entonces tenemos que eliminamos el cubo y nos quedaría linealizada la ecuación que el voltaje condensador respecto al tiempo es igual al voltaje de entrada sobre 2 menos voltaje condensador sobre 2 más la corriente de la bobina sobre 2. El modelo matemático linealizado en el espacio en estado mediante variables de estados, pues tenemos que x sería igual a x más bu, donde a sería igual a menos un medio, ¿sí? Más un medio menos un tercio más 0 porque no lo tenemos acá, x más un medio más un tercio más un medio acá del tiempo más un tercio de u. Esa sería nuestra primera ecuación mediante variables de estados, y la de la salida sería igual a menos 1 más 0 de x. Listo. La controlabilidad y la observabilidad, podemos ver que si modificamos x o modificamos u, podemos modificar toda la ecuación, lo que quiere decir que este sistema es tanto controlable como observable. Tenemos el diagrama de bloques para este ejemplo y lo queremos graficar en Simulink de MATLAB. ¿Cómo hacemos? Entonces, en Simulink nos dice que, ¿cómo nos dice el problema? El problema nos dice que simular el sistema seleccionado de manera lineal y grafique la salida del mismo cuando se aplica una entrada constante de 2 voltios durante los 2 primeros segundos, y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más. La simulación dura 7 segundos. Entonces,
La duración acá va a ser de 7 segundos, ¿sí? El voltaje constante o de entrada va a ser de 2 voltios, lo tenemos acá como 2 voltios. El escalón unitario va a ser a los 2 segundos, ¿cierto? Y formulamos el diagrama de bloques, que es exactamente al circuito. Vamos a ver el circuito y vamos a graficarlo en el Simulink. El circuito nos dice, circuito 1, que fue que escogimos, que tenemos la suma de estas corrientes, que es 1 sobre L, que para nuestro caso L vale 3, entonces lo colocamos en 1 tercio. Seguimos, RC, la integración de la sumatoria de la ganancia de 1 sobre C, ¿sí? 1 sobre C, un medio, más la de la corriente, la de la resistencia, que también sería 1 sobre C, un medio, más la de la inductancia, que sería un tercio, y volvemos acá a la de la inductancia. Entonces, lo graficamos durante 7 segundos, tenemos la integración y las ganancias de cada uno de los componentes, compilamos, veremos, y se está compilando y vemos el resultado. Vemos que la señal va ascendiendo. A los 2 segundos hay una entrada step y ella sigue ascendiendo. Vemos que aún está por debajo de esa señal, de 2 voltios, lo que nos dice que está bien, pero queremos ver en qué momento se van si ella traspasa o no traspasa dependiendo del escalón, por lo cual le podemos agregar un poquito más de segundos acá. Vamos a los 33 segundos, compilamos y revisamos nuevamente. Listo. Otra vez vemos que la señal viene. A los 2 segundos hay una entrada de escalón, ¿cierto? Por eso pasa de 2 a 1 de 2 voltios a 3 voltios. Y vemos acá una ligera diferencia, ¿cierto? Miren, ahí hay un movimiento. ¿Listo? Entonces vemos que la onda vuelve y sube, y con este impulso ella tiende a acercarse a los 3 voltios, tiende a linealizarse. Así que lo podemos ver a 50 segundos para ver cuánto nos da, cómo nos da la gráfica. Compilamos y miramos nuevamente. Ella en cierto momento, que es a los 45 segundos, ya está igual al de 3 voltios. Bueno, eso es todo, muchas gracias.